Respecto de la situación, por ejemplo, se habló mucho de la clínica, no solamente de la atención en los hospitales, sino también la clínica, y la cantidad de gente que por ahí fallecía por una causa por ahí abrupta, y alguno podía tener que ver por ahí con estos problemas coronarios también que generaba o vasculares, y por ahí la familia iba porque, no sé, se había tenido un problema de otra índole, y de golpe le decían que falleció su familiar y que además tenía COVID, lo cual era un shock muy fuerte y mucha gente lo discute eso, y además hablan digamos, malos manejos, de personal que tal vez no se, digamos, no tenía, ¿no? De tanto ida y vuelta de si está bien, si se está trabajando bien, si se generaron más contagios adentro de la clínica o no. Bueno, esa es una cosa que es imposible de probar, si se quiere. Si uno habla de probar algo, de decir esto es así porque realmente hay evidencias de que esto es así, es imposible de evidenciar eso. ¿Cómo yo puedo certificar que tal contagio se llevó adelante en un lugar o en otro? Teniendo en cuenta que estamos en un distrito que tiene circulación comunitaria del virus. Yo sinceramente no puedo poner en evidencia nada de eso. Lo que uno puede poner en tela de juicio son las conductas o las decisiones en cuanto a cómo desarrollar la actividad o no desarrollar la actividad. Nosotros estuvimos visitando la clínica hace un tiempito atrás, donde nos informó, digamos, nosotros no tenemos tampoco una potestad, digamos, de definir actitud de esto se hace de esta manera, se hace de otra. Nosotros fuimos, nos comunicamos con los directivos, nos invitaron a pasar y hicimos una pequeña recorrida, obviamente dentro de las posibilidades por la misma pandemia, es decir, nosotros hay áreas que nosotros Claro, no accedimos porque no. Es difícil hacer una inspección. Exacto, en ese sentido. O sea, Tenés que tener equipamiento. No somos inspectores, nosotros lo que hicimos fue conversar con una de las profesionales que estaba en la clínica en ese momento, y básicamente nos informó cómo estaban distribuidas las atenciones, es decir, cómo se distribuían los pacientes En los pisos. en clínica, en los pisos y en la terapia que está más arriba. Nuestra duda particularmente era la de los sospechosos. Que se mezclaba, se habló mucho, que se mezclaban los sospechosos con los que no. Es que es el caso más difícil de aislar, no solamente en la clínica, sino en los hospitales. ¿Por qué? Porque el sospechoso vos no lo puedes poner con nadie, en principio, o por lo menos si vos tenés capacidad de alojar al paciente, tenés que hacerlo solo. Con su baño solo. O sea, Claro, no hay espacio por ahí para meter y solo. sinceramente hubo momentos, no solamente en la clínica, sino también en los hospitales, en donde la cantidad de casos era tal, de hisopados era tal, que sinceramente no había lugar para donde alojar a los pacientes de la mejor manera. Si vos me preguntás a mí cómo sería el objetivo ideal, no. ¿Qué otro factor jugó ahí un papel que para mí fue preponderante? Fue la dificultad que se generó en cierto momento con los resultados de los hisopados. Nosotros arrancamos, ¿te acordás? En el principio de la pandemia con una cantidad de centros de PCR que era uno. Era solamente en Misma Malbrán, era el único lugar donde se desarrollaban las PCR. Todo el país mandaba sus muestras al Malbrán. Posteriormente la provincia y Nación también, pero bueno, en el caso nuestro que más cercano, la provincia gestionó la descentralización de un montón de lugares donde empezó a hacerse PCR, y en nuestro distrito lo que se sumó fue el SOMER a hacer también PCR, que fue digamos, la mejor respuesta que tuvimos porque fue la que nos permitió descomprimir un montón de trabajo de hisopados y tener... ¿Cuál es la demora hoy? 24 horas. ¿De todos? No, de todos no, porque el hisopado no es una cosa sencilla. Y esto quiero que quede claro porque, claro, va a ver el video alguien y va a decir, me hice un miércoles y me tardaron hasta el sábado para decirme el resultado. Sí, puede pasar eso. Porque el hisopado es una cosa que es compleja. Hay veces que o hay un problema con la muestra, o la muestra entre la operatividad de hacer el hisopado, el traslado, el procesamiento de la muestra. Ha pasado que por ahí en el SOMER tienen que reprocesar la muestra porque tiene dos pasos la PCR. La primera es la extracción del ARN de la muestra, del hisopo, y el segundo es cotejar con una sonda para ver si realmente está el virus o no está el virus. Bueno, el primer paso, a veces si da mal el resultado, lo tenés que reprocesar. El reprocesamiento es una vez por día, ya se te tira otro día más para adelante.
Y después la cantidad enorme de casos que hemos tenido, al punto de tener, vos lo habrás visto en los informes, hasta 80 y pico casos diarios, que todos los días se suman, creció la cantidad de activos, y los equipos de salud que se comunican con los pacientes tienen la información que tiene la ficha epidemiológica, que a veces hay mal un número, llamas por teléfono y no te puedes comunicar porque el número que está recabado da apagado. Hay mil de variables que hacen que hay veces que no se dé el resultado óptimo, pero en la mayoría de las veces vos te hisopás un día, o en la salita de Bicentenario, que nos estamos hisopando lunes, martes, jueves y viernes, o en domicilio con el dispositivo que lleva adelante el SAME, o acá en el CAPS 16 en algunos casos puntuales, vos te haces un día, al día siguiente de la tarde está el resultado. Y eso el SOMER, con el PCR en el SOMER, fue determinante, porque nosotros casi el día anterior que se inició esta estrategia con el SOMER, nosotros mandábamos nuestras muestras a el INTA, en Hurlingham, y que entiendo que el Vicente López sigue todavía mandando parte de sus muestras ahí, y es donde realmente hemos tenido en su momento bastante demora, porque claro, el INTA recibía de distintos municipios, eran no solamente para un municipio, para varios, entonces era una demora que a veces era de hasta 4 o 5 días en informarnos del resultado. La clínica nunca se manejó con el mismo esquema que nosotros. La clínica mandaba por su cuenta las muestras a otros laboratorios, generalmente laboratorios privados, o en un tiempito lo hizo también en el INVIES, que es el Instituto de Enfermedades Infecciosas en la UBA, hasta que hubo un conflicto y dejaron de hacer. Pero ¿todavía tienen de demoras con el tema de los fallecidos y de que salgan el informe? Porque hubo un momento donde nos llegaban a los medios novedades de familiares que decían un familiar murió de COVID, y ese día no, el día siguiente tampoco, al tercer día tampoco. Sí, decíamos, no sabemos si se incluyó o no se incluyó. No es inmediato. El tema de los fallecidos es lo que pasó en provincia en general, y también pasó en Cava. Cuando vos realizás el hisopado de un paciente, es imprescindible tener una serie de cosas. Una es hacer el hisopado del paciente, otra es mandar el tubo a donde se haga en la PCR. Otra es llenar la ficha epidemiológica, donde vos recabás los datos y donde vos tenés que poner el teléfono del paciente para que después el equipo de epidemiología del lugar que hisopó, en este caso nosotros, llame por teléfono y dé informe de cómo le dio el resultado. Es lo que te decía recién, por ahí hay un número mal ahí y perdiste el contacto telefónico. Entonces, esa es otra. Y la otra es la carga del sistema. El sistema se llama CISA, Sistema Informático Sanitario Argentino, una cosa así es la sigla. El CISA básicamente es una cosa nacional que engloba todos los procesos de enfermedades, entre otras cosas que hace el CISA, no es lo único que hace, pero tiene toda la información de los procesos infecciosos notificables, todas aquellas enfermedades infecciosas o ponzoñosas o lo que fuere que son notificables por obligación. ¿Sí? Lo es el COVID, pero también lo es la sífilis, por ejemplo, la tuberculosis. Claro. La enfermedad que hay que notificar. Un médico que atiende a un paciente tiene que notificar obligatoriamente ciertas enfermedades porque son cosas que tienen repercusión epidemiológica ahí en el entorno. El COVID es una de ellas, y entonces vos tenés que cargar en el CISA, que lo hace el equipo de epidemiología, cargas... lo hacen desde el municipio entonces. Lo hace cada efector. Lo hace cada efector. O sea, la clínica hace lo suyo, el hospital Exacto. lo suyo. Exacto. Entonces, es mucho más fácil, incluso el laboratorio debería hacerlo. Aquellos laboratorios que hacen hisopados por su cuenta, laboratorios privados, que hay Rodríguez que hacen hisopados. Claro, llama la atención por ahí en el caso de los fallecidos, ¿no? Bueno, a eso iba. Cuando vos haces el hisopado y lo cargas en CISA, es como que más o menos viene todo en el mismo paquete. Hisopado, ficha epidemiológica, carga en CISA. Ahora, ese es el proceso de inicio de la enfermedad del paciente con el sistema de salud. El final del contacto, ya sea el alta o ya sea el fallecimiento, es algo que muchas veces no se notifica. Ese es el problema principal, y eso es lo que ha pasado en toda la provincia y también en Cava, que es lo que se está solucionando, poniendo en paralelo otras bases de datos, ¿sí? de personas, y cotejando las bases de datos por documento para resolver que en esta base de datos me figura este paciente fallecido y en este me figura que se hisopó y dio positivo, nada más. Claro. Bueno, ahí se cotejan y ahí se muchos han dado positivo después de su fallecimiento, lo cual también es raro. Pero aparte... No es raro, es lo que te decía antes, tenés 5 días de demora en el resultado de una PCR, te hisoparon el día 1, te moriste el día 2, el día 5 te dieron el resultado. Claro, pero de que la persona como
digamos, ninguno de estos casos es que es hisopado después del fallecimiento. También se puede hisopar post-mortem. Se puede. Sí, sí, Ajá. sí. Tiene un cierto tiempo. Y eso significa que la persona murió porque mucho había discusión de si murió de COVID o no murió de COVID, murió con COVID. Mira, no importa. En realidad no importa, salvo que vos quieras hacer una autopsia porque quieras determinar el motivo. Claro, que no se puede hacer una autopsia. Pero por eso te digo, si vos quisieras llegar al motivo que determinó la muerte, lo importante en criterio epidemiológico es saber sí o no. ¿Por qué? Porque es lo que me va a decir qué hacer con el cuerpo. Claro, lo que decían es que... Vos estás hisopado porque sos sospechoso y hay un fallecimiento, esa persona se considera positiva. Es más, Claro. nosotros generamos un formulario desde el municipio que está en poder de todos los efectores de salud del distrito, que obliga al efector y a la funeraria a tener una copia cada uno firmado, donde los dos se dan por enterados de que el paciente ha sido hisopado. No sé si es positivo, si es negativo, ha sido hisopado. O sea, si es negativo o no, digo, si es positivo o si está en espera. En espera. Si es sospechoso. Claro, ¿Para qué? Para que el manejo del cuerpo sea siempre con eso la falló mayor precaución. con el caso 3, que fue el del hombre de la nacionalidad boliviana, que Exacto. hubo un velatorio en la Hubo un casa velatorio, y demás. Eso ahora obliga, este formulario está en todos los efectores, obliga a que cuando vos notificás a la funeraria y viene a retirar el cuerpo, los dos tienen que estar notificados fehacientemente de que el paciente ha sido hisopado, o es positivo o estamos a la espera y no sabemos. En ambos casos se procede igual. Ahora, ¿quién es el que debe realizar las inspecciones? Porque muchos familiares, no uno ni dos, sino que ya realmente varios, habrá que ver después con qué razones o no, han hecho críticas, por ejemplo, de la clínica, pero no exclusivamente, de fallecimientos en los cuales se alegaba que se le ponía COVID al final a la víctima sin que se hubiese visto el hisopado ni ningún otro síntoma, y que esto, digamos, generaba dudas sobre los familiares respecto de si el tratamiento de la persona había sido el indicado, el correcto y demás. Y siendo que no se pueden hacer autopsias más sobre personas que alguien puso que le dio COVID, entonces desde ya que no se va a arriesgar con eso. Mira, el tema es así, es difícil que alguien ponga que le dio COVID. Claro, por eso, pero me refiero, si Porque le hicieron... en el sistema informático, vos como efector, suponete vos sos la clínica, vos como efector decís yo hisopé a fulano de tal. Sí. Entonces pongo y cargo en el sistema, en el DNI, y cargo que lo hisopé. Yo si quisiera poner eso sin hisoparlo, después tiene que haber otra persona en el laboratorio donde se realiza la PCR, en este caso creo que no sé si lo mandan no lo mandan al Malbrán, no sé dónde lo están mandando ahora. Mandan a un laboratorio privado o alguno público de capital, que es lo que han hecho siempre desde el principio de la pandemia. Es el mismo laboratorio el que se mete con su cuenta en el CISA, ingresa en el DNI del paciente y carga el resultado. No es que, digamos, lo puedo yo hacer todo yo y decir, inventarte que vos tuviste COVID. Claro. Yo no puedo hacerlo eso. Que eso lo tiene que hacer alguien que tiene carga en CISA desde el laboratorio de destino. Bien. Y él es el que informa la positividad o negatividad de la muestra. Y en el caso de la revisión de los protocolos y del trabajo correcto o de la evaluación de un caso que es discutible, ¿cómo se realiza en este caso cuando hay tanta confusión y no se puede hacer una autopsia? No, bueno, en principio si hay una duda acerca de los procederes, los caminos son los que se han hecho clásicamente con cualquier discusión acerca del proceder de un efector sanitario. Digamos, uno puede hacer una denuncia en la dirección del efector primero, como para plantear que lo que se hizo en este dispositivo estuvo mal, y eventualmente una denuncia penal sobre mala praxis, que es lo que la población que está expuesta a lo que un efector sanitario haga tiene como herramienta para denunciar un hecho que considera o que supuestamente tiene evidencia de que se ha desarrollado de manera equivocada, independientemente del dolo, de si hay intencionalidad o no, pero son esas las herramientas, no hay una cosa diferente. Después lo que uno puede hacer, que nosotros lo que hicimos hacer es ponernos a disposición de la clínica, de asesoramiento acerca de algunas cuestiones. Lo que ellos nos plantearon cómo lo estaban haciendo entraba dentro de lo que eran las recomendaciones del ministerio,
pero después no tenemos tampoco una capacidad de fiscalización. Eso lo hace provincia con fiscalización sanitaria, no somos nosotros. Pero el Ministerio de Salud de la provincia. Claro. Y en ese sentido, vos, con la evaluación que tenés del distrito ya a esta altura, en este año y en esta pandemia, se habla obviamente de que creció mucho la población, está la clínica centro como estaba hace muchos años, y como que falta atención no solo pública sino también privada en el distrito. Esto es parte de las charlas políticas con el intendente para ver cómo se promueve más salud, más inclusión, más cantidad, más oferta. Es que en realidad nosotros pensamos la salud de otra manera. Nosotros digamos, tenemos el foco puesto en la salud pública primero y puesto en la salud más que en la enfermedad. Nosotros planteamos que digamos, tenemos que estar pensando en una comunidad saludable, tenemos que estar pensando en más en promoción y en prevención que en la atención del enfermo. No es que no lo tiene que pensar, digo, el esfuerzo tiene que ir a la promoción y prevención para evitar llegar a los otros estadios, obviamente sin descuidar el resto. Que eso es el foco primordial que tiene la atención primaria. La APS busca estrictamente eso y una descentralización que favorezca que fácilmente el vecino llegue a esos niveles de atención en cuanto a promoción y a prevención. Y obviamente atención también sanitaria de bajo nivel de complejidad me refiero, ¿no? No se necesita agregar, digamos, más efectores más allá de las salitas estas que pueden venir con el plan de salas que ojalá que empiecen rápido. Rodríguez no tiene un mal número de efectores sanitarios en cuanto a salas de atención primaria. Sí, me parece a mí que obviamente desde lo edilicio requieren de una reformulación, que eso ya está en marcha, que es todo lo que ya todos conocemos del AMBA y ahora Profit. Pero tiene que ver más que nada con eso que hablaba yo hace un rato de repensar, reformular la estrategia de formación en APS de su población sanitaria, es decir, reentender el ejercicio profesional, no de los médicos, de todo el personal, incluyendo todo lo que tenga que ver con una mayor territorialidad y una mayor inclusión de la sala como forma que en muchos casos se da, pero en muchos casos no, como parte intrínseca, formante de esa comunidad. Y eso es un laburo que no es de 2 días, eso es un cambio de mentalidad que desgraciadamente tampoco tengo la esperanza de poder llevarlo adelante seguro en la población trabajadora ya existente. Esto es algo que tiene que ver también con una formación en salud que viene de una historia, de una forma de generar recursos humanos en salud que apunta a otra cosa. ¿Y esto cómo se cambia? O sea, ¿lo hablas arriba con las dirigentes? Es que tiene que ver más con lo formativo lo que yo planteo, y por supuesto, como en todo, es necesario también tener mayor capacidad financiera para poder financiar recursos humanos, poder ofrecerle más cantidad de recursos a la hora de ejercer la profesión. Pero siempre insisto lo mismo, no me parece que sea solamente eso. No es con hacer salas más lindas que va a haber mejor salud. ¿Sí? Obviamente que yo no puedo hacer mejor salud si en la sala no hay agua. ¿Sí? Pero entonces necesito tener